Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sacrificio y unión por parte de todos. Eso es lo que nos pedía ayer el presidente del Gobierno. También el rey hablaba ponía un rayo de esperanza, decía que de esta salimos, pero que tenemos que salir todos juntos. ¿Cómo está viviendo usted la situación? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues es una situación sin precedentes, como está viendo todo el mundo. Nos están pasando cosas que nunca nos habían ocurrido y desde luego lo estoy viviendo, pues bueno, por un lado con la preocupación de algunas de esas cosas que ha hecho el presidente del Gobierno, sobre todo por las personas enfermas, por el riesgo de colapso de nuestro sistema sanitario, que hay que tratar de evitar a toda costa, y porque soy consciente de las consecuencias económicas que va a tener esta paralización de la actividad. Y lo estoy viendo, si me permites, casi la licencia también con muchísimo orgullo, porque hay cientos de personas ahora mismo en todos los órdenes, en el ámbito laboral, en la medicina, en los supermercados, en la seguridad, pero también dentro del sindicato, que se están dejando la piel por ayudar a la gente, por atender a sus compañeros y sus compañeras, por responder miles de consultas todos los días. Y bueno, creo que si alguna lectura positiva se puede hacer de este desastre, pues ese concepto de comunidad que se está instalando en muchísimas personas, de saber que somos colectivo, que somos mucha gente y que esto vamos a salir todos y todas juntas. Bueno, lo estamos demostrando día a día, todos nosotros lo estamos viendo simplemente por las noches cuando salimos a los balcones a aplaudir en ese homenaje a todos los sanitarios, pero también a la gente que está en los supermercados o a los policías, a los bomberos que están al pie del cañón, o otra mucha gente que en el día a día nos está apoyando y nos está ayudando. Sacrificio y unión ante todo. El presidente del Gobierno presentaba esta misma semana un paquete de medidas para intentar paliar la situación y también pues para intentar mirar un poquito más allá. Sobre la mesa el ayudar a todos esos trabajadores que se tienen que quedar en casa porque se ha echado el cierre obligatoriamente por ese estado de alarma. ¿Qué le parecen las medidas? ¿Son suficientes? ¿Van por el camino acertado? Creo que van por el camino acertado y seguramente no van a ser suficientes. Es un esfuerzo económico inmenso el que está en disposición de hacer España. Se trata, en primer lugar, de amortiguar el impacto de lo que es esta emergencia sanitaria sobre la economía, que está siendo brutal. Estamos conociendo centenares y centenares de ERTEs todos los días a lo largo y ancho de España, pero se trata sobre todo de que la gente no sea despedida, de evitar los despidos y de meter liquidez también en el sistema económico para que no cierren las empresas, particularmente, claro, las más débiles, las pequeñas y las medianas empresas. En ese sentido, el paquete de medidas apunta bien. En España tenemos un problema que por muchos ERTEs que haya, es decir, de gente que va a parar su actividad pero va a cobrar el desempleo y no tiene por qué perder el puesto de trabajo, porque cuando esto termine volverá a trabajar, se están dando miles de despidos individuales y estas personas ahora mismo son las que no tienen ninguna protección específica, salvo que hayan generado derecho a paro, ¿no? Y esto es un poco la fase de amortiguación del impacto de la crisis. Y luego vendrá, claro, la segunda, que es la de la reconstrucción y la del impulso económico. España va a sufrir una caída enorme del PIB en este mes, en estos 2 o 3 meses, como otros países de Europa y del mundo. Esto va a ser global. Y luego habrá que actuar con medidas que tienen que ser muy, muy distintas a las que se emplearon en el año 2010, por ejemplo, ¿no? Ahora el miedo que tenemos antes de que llegue esa fase de reconstrucción es que muchos de los ERTEs se conviertan en ERES. Es el peligro, ¿no? Claro, aquí hay una variable que nadie la sabemos, es cuánto va a durar esto. Es decir, todos sabemos que esta va a ser una crisis muy profunda y hay que hacer lo imposible porque sea una crisis muy corta, lo más corta posible, en primer lugar por salvar vidas. Esto que quede claro, esta es la prioridad número 1, ¿no? Y a esta prioridad hay que someter todo lo demás. Pero además, la segunda razón es porque si esto es muy corto, las posibilidades de que las consecuencias sean más transitorias que estructurales, pues son mayores. Esto se trata de que, eso no conlleve la desaparición de empresas y no conlleve la desaparición de puestos de trabajo. En principio, los ERTE se han regulado, yo creo, de una forma bastante adecuada, porque todos los trabajadores van a poder entrar en ellos. Los trabajadores que no tuvieran los periodos de cotización para acceder al paro ahora sí lo tienen. Los autónomos que cesen su actividad pueden acceder al paro de autónomos, por entendernos, y tanto empresas como autónomos, mientras duren esos ERTEs, no cotizarán a la Seguridad Social, con lo cual la empresa tiene más incentivo para ir al ERTE que para despedir.
Pero claro, es lo que tienen que hacer, no tienen que despedir. Ese es un poco el llamamiento, no a los despidos en este periodo. Vamos a aguantar el chaparrón en estos meses y luego una profunda fase de reconstrucción que va a necesitar de muchísimo impulso de inversión y de actuaciones con el propio Banco Central Europeo, como ya anunciado. ¿Han calculado ustedes a cuántos ERTEs nos enfrentamos? Se lo digo porque yo todos los días viendo las noticias, hoy era Renault, pero los días anteriores han sido Burger King, Vips, el Grupo Grotefiel, un montón de compañías. ¿Han echado ustedes cuentas de cuánto empleo se puede llegar a destruir y a cuántos ERTEs nos enfrentamos? Sí, no te lo puedo decir porque hay comunidades autónomas que todavía no han sistematizado la contabilidad de los ERTEs, pero hay comunidades que me están pasando cada día 600 y pico ERTEs, 300, 500 y pico ERTEs al día. O sea, que alguien se haga la idea. Estamos hablando de miles de ERTEs, estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas. Se trata de que no sean despedidas estas personas. Esta es nuestra prioridad ahora mismo, evitar despidos, que las empresas no tomen ninguna decisión de despidos y que si van a estos expedientes podamos hacer que toda esta gente tenga una cobertura durante este tiempo. En las grandes empresas es fundamental además que se corresponsabilicen con la situación. No se trata solo de que hagan un ERTE grandes empresas que tienen músculo financiero, sino que complementen los salarios de sus trabajadores, porque se trata de mantener toda la renta disponible posible para cuando toque la activación de la economía, y exigimos corresponsabilidad a esas grandes empresas que tienen más músculos financieros, que ahora se están pudiendo aprovechar de una legislación que les permite no pagar las cuotas de las cotizaciones sociales, pero lo que hace falta es que esto sirva para mantener nuestro tejido de pequeñas y medianas empresas, que son las que van a sufrir de una forma muy importante estos meses, y que las grandes empresas se corresponsabilicen con la situación y no se aprovechen de ella. Importante esas empresas que han tenido que cerrar por el estado de alarma, pero también hay que pensar en esos trabajadores, como usted decía, que están haciendo un esfuerzo adicional. La gente de los supermercados, que además por atender se está poniendo en riesgo, todos los transportistas, la gente que permite que la logística pues haga que todos los suministros y todas las cosas lleguen a las farmacias, a los supermercados. Para ellos, en ellos también hay que pensar. Bueno, es que esta es la otra gran pata de nuestra acción sindical ahora mismo. La actividad sindical ahora mismo tiene que ver con el asesoramiento a muchísima gente que está yendo a ERTES o que la están despidiendo, pero sobre todo con un montón de trabajadores que están siendo obligados a ir a trabajar en actividades que en algunos casos evidentemente hay que mantener, porque si no se para el país, y son actividades básicas, lo has citado perfectamente, los supermercados, por ejemplo, y donde exigimos que se cumplan las medidas y los protocolos de seguridad que está impulsando Sanidad y que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Exigimos que se pongan no solo EPI, sino que se cumplan todas las medidas de seguridad, las distancias en el trabajo, que se acomoden los ritmos de trabajo para que se puedan cumplir esas distancias, que se sea absolutamente taxativo. No puede entrar más gente de la que puede entrar en un supermercado para no poner a nadie en riesgo. La gente, los trabajadores están haciendo un esfuerzo increíble, y necesitan que las empresas les faciliten todas las medidas de prevención en todo tipo de empresas, porque estamos hablando de trenes, estamos hablando de logística, estamos hablando de comercio, estamos hablando de seguridad, de los policías, de los guardias civiles, estamos hablando de muchísimos sectores que están dando lo mejor de sí por el país ahora mismo y que necesitan que se cuiden sus condiciones de salud. Quizás cuando usted mencionaba esas otras medidas que están por llegar, estaba pensando también en este tipo de colectivos, o no sé si usted en ese plan de medidas del Gobierno, en el plan de choque, esperaba algún guiño, algún gesto a todos esos trabajadores que sigan al frente. Bueno, vamos a ver, hombre, los trabajadores que siguen al frente son ahora los que tienen su salario. Yo creo que ahora, respecto a estos trabajadores, lo que tiene el Gobierno que hacer con toda la fuerza del Estado es garantizar sus condiciones de seguridad, garantizar su salud. Y donde no se den estas condiciones hay que paralizar la actividad, indiscutiblemente. Pero lo primero son las vidas. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Y no solo son las vidas, no me quiero poner dramático, porque yo sé que estos contagios muchas veces no van a tener consecuencias en vidas, pero el problema es que algunas de estas redes de trabajadores, incluso se adquirieran el virus, son un canal de transmisión, porque interactúan con un montón de ciudadanos que están yendo a comprar o que están recibiendo el correo. Es decir, no puede haber ningún riesgo en la salud de estos trabajadores, por ellos y por ellas mismas, en primer lugar, pero en segundo lugar porque son un foco, lógicamente, de expansión del virus. Y ahora se trata de contener la curva de los contagios, como todo el mundo sabe, para
que no se saturen nuestros servicios sanitarios y podamos ir dando salida razonable con las mejores, las mejores condiciones, con las menos muertes posibles, por supuesto, y tratando de salir de esta situación cuanto antes. Pensando en esa salida, cuando llegue el momento de volver a recuperar la normalidad, ¿qué más puede hacer el Gobierno? ¿Qué le piden ustedes al Ejecutivo? Bueno, yo creo que va a tener que haber un plan de inversión y de impulso de la economía. Es decir, la economía privada va a tener que jugar un papel, las empresas que no hayan cerrado pues van a abrir y van a recuperar su actividad. Muchas de estas empresas además tienen un consumo diferido en el tiempo, una demanda diferida, por decirlo para que lo entienda la gente, el que no haya vendido, el que no haya vendido un coche este mes lo va a vender dentro de 3 meses, es decir, habrá una parte de la actividad que se recupere, otra no, la que haya caído del turismo no se va a recuperar, y como va a haber una paralización muy importante en ese terreno, pues creo que el impulso de la inversión pública en ese momento va a jugar un papel determinante, dotar de liquidez a las empresas. Va a haber muchas empresas que van a tener que contraer deudas temporales para asumir los gastos fijos que tienen, y por tanto el acceso a financiación gratuita en este momento es clave, y por eso el sistema financiero también se tiene que corresponsabilizar. Este país rescató al sistema financiero y el sistema financiero tiene que meter liquidez en este momento en el país, y el Estado también tiene que impulsar esa línea, ¿no? Insisto que creo que ha habido hoy una noticia, es que definitivamente el Banco Central Europeo se desdice del primer patinazo increíble de Christine Lagarde, y bueno, va a poner en circulación, va a garantizar la compra de activos por valor de 750.000 millones de euros, que creo que es una forma de dar cobertura a paquetes como los que planteó el otro día Pedro Sánchez. Bueno, enseguida vamos a analizarlo aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, esa medida del Banco Central Europeo, con Juan Ignacio Crespo, economista. Una cosa más, Unai, ahora es el momento, decía el Rey, lo decía también Pedro Sánchez, de caminar todos juntos, gobierno, patronal y sindicatos, todos a una, porque el objetivo es el mismo, ¿no? Bueno, es que nosotros hace prácticamente 15 días, 3 semanas, llevábamos ya trabajando en una serie de acuerdos que al final trasladamos al Gobierno y que en buena parte se han visto reflejados en ese decreto. Comisiones Obreras y UGT, COE, PYME veníamos abordando esa necesidad desde hace varias semanas, y evidentemente siendo conscientes del momento y de que tenemos en este momento intereses comunes, porque evidentemente salvar empresas, salvar empleo y que haya liquidez en las empresas y que haya liquidez en las familias es un interés ahora mismo compartido, ¿no? No solo liquidez para la financiación de las empresas, insisto, sino para la propia garantía de que los consumos básicos de las familias, alquileres, hipotecas, luz, agua, gas, las familias que se vean afectadas, lógicamente. Y las empresas también, las pymes. Sí, todo el mundo lo he dicho. Sí. Bueno, sí, a eso me refiero. Es decir, muchas empresas van a tener unos costes fijos sin ningún ingreso variable ahora mismo, y por tanto van a requerir de tramos de financiación que tiene que ser a unas condiciones absolutamente llevaderas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese momento pues había un interés común y hemos llegado a un acuerdo que el Gobierno en buena medida, ha impulsado respecto a trabajadores, respecto a empresas y respecto a autónomos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias, ánimo y a seguir trabajando duro. Gracias. Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.